Estás escuchando Mentes Covalentes, tu podcast de química y neurociencias, con Hugo Quintela y Clara García. Bienvenidos al episodio 66, en el que vamos a hablar de conservación del patrimonio natural. Hola Hugo, ¿qué tal? Primero te saludo a ti antes al invitado. Bien, como debe ser. Buenos días a ambos los dos. ¿Cómo estáis? Muy bien. Bueno, hoy tenemos a un invitado muy especial que repite, Enoc Martínez, que es ambientólogo, podcaster compulsivo y director de esta red Podcastidae, y además es técnico superior de evaluación de impacto ambiental para el gobierno de Castilla-La Mancha. Hola Enoc, ¿qué tal? Muy buenas, muchas gracias por invitarme de nuevo, encantadísimo. Sí, bueno, nosotros encantados también de tenerte aquí. Y decía lo de podcaster compulsivo porque me parece que cada día tienes más podcasts, ¿no? Tienes uno más reciente. Tengo uno hace poquito con Paula Baldó que se llama RSC, Rescate Sostenible Corporativo, además de los demás que tengo. Que los demás, bueno, ya luego pondremos en las notas. Es que decirlos todos no ocuparía aquí un minuto. Hace falta. Pero bueno, el charco es el que tienes tú solo, el único que tienes tú individual. El ¿no? único que tengo yo solo se llama El Charco, efectivamente. Está muy chulo, que son así episodios cortitos y nos das tu opinión sobre cosas de medio ambiente. Eso es. Y luego, hablando de tus colaboraciones más importantes, pues ya es la tercera vez nada menos que vienes a Mentes Covalentes, ¿eh? Tercera ya, ostras. Sí. Ya estuviste, tengo aquí en el episodio 18, que hablamos de medio ambiente y sostenibilidad, que la verdad es que es lo tuyo. Y también el episodio 50, que tuvimos una tertulia con Pablo Rodríguez sobre el cambio climático, que al final era que era un bulo, ¿no? Habíamos quedado, creo. Sí. No me suena, pero... Y nada, hoy vamos a hablar de medio ambiente, ¿no? Y entonces nos vamos a centrar en nuestro patrimonio natural, pero igual nos vamos a centrar un poquito más en el de España, ¿no, Clara? Sí, yo para nuestros oyentes de Latinoamérica os tenemos presentes, quería deciros, y esperemos que, bueno, Latinoamérica y otros países, que también nos escucha gente desde países, yo qué sé, ¿desde dónde era? Desde Asia, la India, Suiza, sí, desde muchos sitios. Entonces, bueno, esperemos que sea interesante también para vosotros y nosotros intentaremos mantener en nuestra mente que no todo el mundo sabrá dónde están los sitios de los que hablemos, ¿vale? Entonces, queríamos... Exacto, para el norte, para el sur. Queríamos empezar a hablar de algo que ha estado bastante en las noticias últimamente, que es sobre Doñana, que a la gente que sea de España pues le sonará, pero a los que no, pues tú corrígeme si me equivoco, ¿no? Pero es un parque nacional, ¿no? Que se sitúa en el sur de España, en Andalucía, entre las provincias de Huelva, Sevilla y Cádiz. Eso es. ¿Eso es correcto? Sí, es correcto, sí, claro. Vale, entonces, antes de entrar en el meollo de la polémica, ¿nos podrías explicar por qué es tan importante este espacio natural y cómo se protege? Sí, claro, por supuesto, voy a intentarlo por lo menos. Muy bien. Lo primero es que al principio me has presentado también como trabajando para el gobierno de Castilla-La Mancha. Entonces, una cosa es mi trabajo, otra es las opiniones que voy a dar aquí. No tiene absolutamente nada que ver, ¿vale? Vale. Eso es lo primero. Perfecto. Vale, hablamos de Doñana. Doñana está en el sur y está considerado como una de las zonas naturales protegidas más importantes a nivel europeo, ¿vale? Realmente lleva un montón de años y tiene unas rutas migratorias de aves entre el continente africano y el europeo, y además digamos que es refugio para numerosas especies de fauna en peligro de extinción, ¿vale? Entonces, tiene unos ecosistemas de marisma, de bosque mediterráneo, de pinos, y tiene una cantidad de fauna y de ecosistemas propios que le dan una importancia crucial en España y también a nivel europeo, por esto que decíamos mucho también de las rutas migratorias. Vale, de las aves que están ahí en las marismas, deduzco, en los humedales. Efectivamente. Y que, bueno, pues porque hacen pausa en esas zonas o que para luego dar el salto a África o, bueno, digamos que se distribuyen, ¿no? Y tenemos animales emblemáticos en España como puede ser el lince ibérico. Entonces, claro, son como muy de toda la vida, los hemos tenido muy en cuenta porque son como nuestro corazoncito, el propio lince y Doñana es como muy... parte de la identidad española, al menos para la gente que le guste el interés en el medio ambiente, sí. Exacto, sí, yo creo que es algo que desde pequeños oímos hablar de Doñana, aunque sea nos suena. Sí. Vale, pues
Dicho esto, a ver, vamos a entrar en la polémica. Sí, pues que eso, como estamos viendo, ¿no? Al titulares así de los medios que vemos en las noticias, National Geographic, por ejemplo, la falta de agua ahoga a Doñana, ¿no? Irónicamente. La Unión Europea califica como violación flagrante de la justicia europea el nuevo plan de regadíos de la Junta en Doñana, ¿no? Porque lo que se está haciendo es que se están legalizando muchos pozos que hasta ahora eran ilegales. También otro periódico, una regresión sin precedentes, científicos y ecologistas claman contra la legalización de regadíos en Doñana. Pues eso es lo que acabo de mencionar, porque el gobierno autonómico acaba de legalizar, o bueno, quiere aprobar una ley. Tiene un lío, creo que sí. ya está aprobada, ¿no? Sí, bueno, Sí. lo que pasa es que no es tan sencillo. Vale. Y entonces, a ver si nos puedes explicar qué es lo que pasa exactamente ahora, ¿no? Con el agua y con los regadíos, para quien no se haya enterado bien, como por ejemplo yo, como puedes ver, que no sé si está aprobado o no. O bueno, o para quien escuche esto en el futuro, que esperemos que Doñana sobreviva en el futuro, pues a ver si nos puedes explicar un poquito cuál es la situación. Vale, esto es un problema, aunque digamos que el problema que tenemos ahora en Doñana, lo que a nosotros nos llega es la parte, digamos, de las afecciones medioambientales que estamos viendo en el espacio natural protegido, ¿vale? Esto, las noticias que se están dando son más por vamos a decir, algo más ligado a la ordenación del territorio, ¿vale? O sea, una cosa es las consecuencias que vamos a ver si tú vas a Doñana y ves que está seco, o que hay unas especies y ahora no las hay, ¿vale? Porque no hay agua, o por las circunstancias que sea, porque se degrada el ecosistema. Y otra cosa es de dónde viene este lío que ahora nos estamos encontrando, porque tú estás citando una ley. Entonces esto ya nos está metiendo en temas jurídicos, ¿vale? Entonces, ¿de dónde viene esto? Mira, esto viene de un plan de ordenación que viene del año del 2004. Plan de ordenación del territorio de aquella zona de Huelva, ¿vale? Entonces, ¿qué pasó? Bueno, pues se quería hacer un plan de ordenación del territorio para distribuir los usos. Cuando un plan de ordenación del territorio es simplemente distribuir usos en diferentes zonas, ¿vale? Y decir, pues aquí ciudades, aquí regadíos, aquí lo que sea, ¿vale? Entonces se hizo ese plan que se publicó en 2004 y en ese plan se proponía hacer un plan especial para regular algunas actividades como, por ejemplo, la agricultura, ¿vale? Entonces en el 2007 se pusieron a ello y estuvieron un montón de años haciendo reuniones, todo el mundo allí, agricultores, políticos, conservacionistas, de todos, para hacer ese plan especial, ¿no? Que le llamaban el plan de la fresa. Y este plan lo aprobaron en 2014, ¿vale? Pensad, estamos hablando de un plan de ordenación del territorio del 2004, que luego se hace, digamos que todo el proceso participativo que lleva esto, ¿vale? Consultas, y en el 2014 se aprueba. Digamos que ¿Sí? 10 años pensándolo. Sí. Efectivamente. Bueno, eso es normal. Había muchas partes, ¿no? Interesadas. Claro. No sé si normal es el adjetivo. El habitual. Vamos a decir que suele ocurrir. Vale, no sabía que podía tardar tanto esto, sí, vale. Todo lo que es gestión del territorio, incluso si nos fuéramos a algo más pequeñito, como puede ser un plan de municipal, suelen ser cosas que tardan años, ¿vale? Vale. Son procesos participativos, son procesos que son complejos, son procesos que muchas personas tienen intereses diferentes y hay que ponerse de acuerdo, ¿vale? Entonces, digamos que tenemos en el 2014 sacamos este plan y decimos, ya está, todo perfecto, pues genial, ya tenemos aquí quién puede regar, dónde no, dónde sí, todo perfecto. Pero resulta que teníamos una serie de agricultores que habían quedado excluidos de ese plan, ¿vale? Ajá. Ese plan de la fresa. Y estos agricultores que estaban regando dijeron, oye, que nosotros también queremos, ¿vale? Y a claro, ver, perdón, que no entiendo. ¿Habían quedado excluidos? Sí. ¿En qué sentido? En el sentido de que... ¿Por la zona en la que vivían? ¿O? Eso es, porque tú cuando haces un plan de ordenación del territorio lo que se hace es como por zonas, ¿vale? Sobre un plano, sobre un mapa, dices, pues en esta zona se va a poder regar, en esta zona va a ser secano, en esta zona regadío, en esta zona parque natural, en esta zona pues polígono industrial, ¿vale? Ciudad. Y había algunos agricultores que en todos estos 10 años que se ha estado pensando el plan, ellos habían empezado a montar habían puesto sus pozos, habían puesto sus cultivos, habían empezado a regar, ¿vale? Es que, claro, efectivamente. Llega el 2014 y resulta que se aprueba el plan y ellos no están ahí. Y dicen, eso quiere decir que no podrían
que su suelo, sus parcelas que estaban utilizando como regadío, no estaban consideradas como regadío. Sí, o sea que se volvían ilegales. Suelo, digamos, es que son ilegales a lo mejor demasiado, ¿sabes? Lo utilizamos a lo mejor demasiado a la ligera, pero bueno, sí, ilegales, ¿vale? Entonces ellos querían que sus suelos, sus parcelas, fueran calificados como suelo regable, ¿vale? Que eso les permitiría, bueno, le daría acceso a una serie de circunstancias, ¿vale? Porque esto, ya sabéis, esto es como cuando, seguro que lo habéis escuchado, más sencillo, pongo un ejemplo, un paralelismo. Cuando te dicen que tienes en un municipio y te dicen que el suelo te lo hacen urbanizable, ¿vale? Sí. ¿Eso qué quiere decir? Que vas a poder construir, ¿vale? Sí, imagínate que tienes una huerta que está pegada a la ciudad y de repente cambia el plan municipal y te hacen esa huerta, de repente ahora es urbanizable. Pelotazo. Eso quiere decir, efectivamente, que tenías una hectárea de terreno que valía 10.000 euros y ahora ha pasado a valer 100.000 euros. ¿Por qué? Vale. Porque antes solo podías tener una huerta y ahora resulta que puedes construir un edificio. ¿Vale? Vale. Pues haciendo un paralelismo, podemos irnos a un señor que tiene una parcela que está puesto como secano o ni siquiera como cultivo agrícola y de repente pasa a suelo regable. Esto incrementa el valor del suelo y digamos que legaliza de alguna manera eso, aunque no es correcto decirlo así, ¿vale? Entonces, claro, estos agricultores que levantaron la mano y dijeron, oye, por favor, que yo quiero, se les hizo caso. Entonces hubo determinados partidos políticos que dijeron, no os preocupéis, nosotros hacemos una ley para modificar ese plan especial y os metemos dentro también. Ese que tardamos 10 años en hacer, ahora lo modificamos. Pero esa es la que estamos hablando ahora. ¿O estamos hablando de sí, estamos hablando de esta. Vale. Que ya en el 2022 fue cuando se empezó a hablar de esta ley, ¿vale? Y esta es la que estamos hablando ahora. Sí. ¿Vale? Sí. Entonces, a mí me surge una subpregunta. ¿El plan del 2014 era un plan sostenible a medio o largo plazo ya para empezar? Vamos a decir que por lo menos había consenso en el plan. Ajá. Había consenso, o sea que las partes más preocupadas por el medio, ¿no? Efectivamente. Por ejemplo, en febrero del 2022 entrevistamos a alguien de WWF que nos explicó cómo era este tema, ¿no? Juan José Carmona. Y él decía que ese plan, las organizaciones ecologistas no lo votaron a favor, pero no porque fuera malo, sino porque tenían más ambición. ¿Vale? Decían, puede ser mejorable, pero él decía, nosotros no votamos en contra porque fuera malo, ¿vale? O sea, que piensa que había que dentro de lo que había estaba bien. Hombre, después de 10 años tampoco... Claro. Pero digo, entonces en principio ese plan no ponía en peligro la supervivencia de Doñana, ¿se entiende? Entendemos que no, efectivamente. Vale. Que podía ser mejorable, pero que no ponía en peligro. Vale. Lo que pasa es que también hay que tener en cuenta que, claro, estamos hablando del 2004, nos estamos metiendo en el 2014... Estamos en 2022, quiero decir, lo que decía Clara antes, mientras nosotros estamos planeando, mientras nosotros estamos pensando, mientras nos estamos reuniendo y haciendo leyes, la gente sigue viviendo, la gente sigue plantando fresas, la gente sigue regando. Entonces, claro. Es que, claro, cuando tienes esa inseguridad también, la gente debería ser un poco más cauta, claro. Es complicado, porque tú piensas que esto empezó en 2004. Que vas a estar ahí años sin... Hay años y años y años y años. Entonces, vamos a ver. Vamos a pensar en 3 tipos de agricultores. Piensa en el agricultor que en el 2014 en el plan estaba incluido y él podía regar, ¿vale? Sí. Y desde el 2014 él está regando. Legalmente, sin ningún problema. Sí. Hasta ahora. Vamos a ponernos hasta el día de hoy. Ahora de repente se quieren meter unos nuevos agricultores, ¿vale? Con esta nueva ley, y el recurso que tenemos de hídrico es el que es. Claro, es lo mismo para dividir entre más. ¿Es lo mismo o menos? Bueno, o menos, claro. Porque si nos fijamos en el recurso hídrico que había en el 2004 al que hay ahora, o menos a dividir entre más, ¿vale? Tenemos esos agricultores,
Esa es una situación. Uno, sí. Tenemos otros agricultores que son los que estaban regando, digamos, ilegales. ¿Vale? O no regulados. O no regulados, bueno, como sea, ¿vale? Después de 2014... sí que se estaban puede decir ilegal. desde el año que estuvieran, que a lo mejor estaban desde el 2004 también, ¿vale? Vale. Y ahora, en teoría, se les va a conceder esta categoría de zona regable, ¿vale? En el terreno, en el suelo, ¿vale? Zona regable. Estos son otros agricultores que tienen otros intereses. Y luego tenemos a un agricultor que tiene una tierra de secano, que no ha regado nunca. ¿Por qué? Porque era ilegal. ¿Vale? Y dijo, yo, ¿cómo voy a regar? Si yo tengo un suelo de secano y no tengo pozo, ¿cómo voy a regar? ¿Qué voy a hacer? ¿Un pozo ilegal para regar una tierra que no puedo regar? Y que lo ha estado haciendo desde el 2004, lo ha estado haciendo bien. Claro, es que eso es como al lado de mi casa, que hay una puerta de garaje que no tiene vado y, ¿sabes? Cuando se le ponían coches delante, pues se liaba. Y entonces alguien puso una pintada que era, si quieres un vado, pagas como todos. Pues claro, es que pagan justos por pecadores, el que lo hace bien. Claro, pero tú piensas a alguien que podía haber estado regando desde el 2004, estamos en 2022 y no ha regado. Pero a ver, perdona mi ignorancia, esos agricultores que no han regado y son de secano cultivan otra cosa que... Cultivarán o no, o lo que sea, pero Claro, tienes un beneficio económico que esa persona no ha sacado. Porque es mayor porque ha sido con otro tipo de cultivo. Porque ha sido legal. Porque ha sido legal y ahora de repente vienen unos y le van a legalizar a los que lo han estado haciendo mal. Me ocurre otra analogía. Es como cuando en el instituto estudiabas para un examen y entonces como el día antes del examen se quejaba mucha gente, profe, no nos da tiempo, cambia el examen, y desplazaban el examen una semana y tú que lo tenías ya estudiado, eras la víctima cuando tú lo habías hecho bien. O sea, que realmente hay revuelo entre los propios agricultores unos entre otros. Claro. Esto es algo también que está pasando, vale. Esto, además de toda la parte conservacionista, que a lo mejor somos la parte, es la que yo veo más, pero los agricultores también tienen un pifostio montado tremendo. Estaban diciendo que es como una amnistía, ¿no? Claro. A los que lo han hecho mal. A los que lo han hecho mal. Y después también los agricultores los tuvieron lo bastante en cuenta. Me refiero, porque igual algún agricultor de estos que siguió regando y regando dijo, es que, claro, no contaron con nosotros, no estábamos bien informados, entonces yo pues tuve que, seguía ampliando mi plantación. Tal. Hombre, yo imagino que habrá de todo. Yo tampoco sé la realidad, pero yo por imaginar entiendo que habrá... Sí, yo por no decir que qué mala gente, tal, bueno. Habrá de todo. En esto hay de todo y es difícil ponerse en las circunstancias de cada persona, ¿vale? Habrá circunstancias de todo tipo de gente que vete tú a saber. ¿Vale? Que haya hecho cosas ilegales adrede, otros que sin querer, otros que tampoco que son alegales, habrá 1000 circunstancias diferentes, ¿vale? Sí, la culpa a lo mejor no es de ellos. Perdón, sigue, ¿no? No, y esto que quería decir es que, como os he dicho, yo lo estoy afrontando desde un punto de vista, digamos, de ordenación territorial. Estamos hablando de usos del suelo. Hasta ahora sí. No hemos hablado de agua. Ahora empecemos, sí. Claro. Hasta ahora no hemos hablado de agua. Mucha ley, pero... Claro. Pero ahora, ¿con qué agua vamos a regar? Claro, que ahí está el problema, ¿no? Sí, claro. Hablamos del medio ambiente, ¿no? O sea, porque lo que dice la Junta de Andalucía, que es la comunidad autónoma donde está Doñana y donde están esta zona, ¿vale? Es que ellos nunca van a dejar... Aunque digamos que legalicemos estos regadíos ilegales, ellos nunca van a dejar que hagan pozos en el acuífero de Doñana, ¿vale? Ellos dicen que van a traer el agua desde otra demarcación hidrográfica, del Tinto, Odiel y Piedras, que es como una demarcación hidrográfica aparte, no es el Guadalquivir, ¿vale? Todo de Doñana está en el Guadalquivir. Y lo que dice la Junta de Andalucía es, no, si Doñana no hay... O sea, nosotros no vamos contra Doñana. Ellos dicen, nosotros no queremos que los pozos entren en el acuífero de Doñana. Nosotros vamos a decir que el agua va a venir de la demarcación de un trasvase. Que hay que hacerlo, entiendo. Que hay que hacerlo, que está a medias. ¿Vale? Ya estaba empezado. En el 2018 se aprobó un trasvase desde esta demarcación hacia la zona. ¿Vale? De 20 hectómetros cúbicos, más o menos. Vale. Pero claro, ahora aquí hay que meter también en este juego a los regantes de la demarcación del Tinto, Odiel y Piedras. Que ya no les va a llegar tampoco, ¿o qué? Porque en el 2018 no había la misma agua que tenemos ahora.
¿Y eso Vale. cómo no se dio nadie cuenta? O sea, no había modelos de predicción. Vamos a ver. Digo yo, Entonces, claro, ahora resulta que ese agua tenemos que sacarlo de la demarcación hidrográfica del Tinto, Diel y Piedras. Y tiene que venir, ¿vale? Para regar en superficie, por eso dicen que no van a pinchar el acuífero de Doñana, que no van a hacer pozos en Doñana, sino que se lo van a traer del Odiel. Pero el Tinto, Diel y Piedras tampoco les sobra el agua. Pero entonces, ¿por qué ha habido tanto titular respecto a lo de Doñana? Porque si realmente no van a sacar el agua de ahí. Porque al final estás... No, es por el concepto este de amnistía que estábamos diciendo. Ajá, porque vale. estás legalizando, porque estás como dando Vale, por vale. bueno algo que no tiene ningún sentido. Pero igualmente, la impresión que nos da es que Doñana está sobreexplotado por las Sí, fotos sí, que vemos, por las supuesto. lagunas que eran permanentes, según parece, están secas, muchas de ellas. Claro, pero digamos que el problema de Doñana es de muchas partes, no es solo Multifactorial. por los regadíos. ¿Vale? Es la estupidez humana al final, ¿no? O sea, Sí, tenemos bastante quiero decir, claro, sí. ¿Cómo es posible que tengamos allí eso lleno de fresas, ¿no? Que entiendo que es un cultivo bastante intensivo en agua. O sea, Pero y también el hecho, o sea, hablamos de la agricultura ilegal, de los pozos ilegales, pero tenemos que hablar también de la explotación, por ejemplo, de Matalascañas. Ujú. Matalascañas es una, no sé si llamarlo urbanización, que está pegada a Doñana, en la costa, y es una urbanización que en invierno pues habrá muy poca gente, pero que luego en verano no sé si llegan a 100.000 personas. Vale. Y ese afecta agua, directamente. ¿de dónde sale? Ese agua sale del acuífero de Doñana. Y pon Joder, piscinas, y pon Piscinas. Turismo. turismo. Entonces, claro, quiero decir, Doñana no es solamente que hay allí unos agricultores de frutos rojos. Y Doñana es antes del 2004. Porque nosotros Sí, hemos sí, empezado la empezó historia en antes, 2004. Pero esto no viene de ahora. Quiero O sea, decir, que realmente un parque natural que se supone que tiene una cierta protección no se está protegiendo como debiera. efectivamente, el Y problema es entiendo que que no por lo ahí viene estamos. parte de las sanciones que a lo mejor pide la Unión Europea. En plan, De esto hecho, por ley no se debería... De hecho, ya la Unión Europea ya tuvo una sentencia, ¿vale? Ujú. Entonces, por eso está habiendo revuelo también con la Unión Europea, porque ya hubo una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea por no proteger Doñana, por el mal estado del acuífero de Doñana. Y por eso Claro, ya es antes muy de esto. importante que el gobierno de Andalucía siempre se cuida de decir que ellos no van a sacar el agua del acuífero, que lo van a traer del Odiel. Y ¿Por la qué? gente no se lo cree. Bueno, no sé si la gente se lo cree o no, pero Vale. te quiero decir, A mí me cuesta creerlo, ¿eh? Ya quiero decir, sabiendo un poco del asunto, pero es que claro, viendo que Doñana está seco, viendo los usos que estamos comentando, ¿no? Que se hacen Eso urbanizaciones, que se aumentan y se aumentan las explotaciones, eso se da una amnistía. Quiero decir, los hechos yo creo que hablan. Se están secando las lagunas porque las estamos sobreexplotando. Entonces que ahora digo, no, que no, tal. Esto y además es va a ser que un secarral. te quiero decir, hacer un pozo, Sí. te quiero decir, ilegal no es difícil. Entonces, claro, cualquier agricultor quiero decir, no quiero focalizar No en ellos, todos. pero cualquier persona puede llegar a hacer un pozo ahí y empezar a sacar agua del acuífero, que no sé cuánto habrá, si le dará para algo, pero te quiero decir que es que puede pasar. Es Entonces, difícil controlarlo también. Pero que bueno, es también difícil de controlar, sí. si los del IBI te pueden controlar, ¿sabes? Se que hagas puede. una caseta. Se puede y por satélite Sí, hay es fácil voluntad. y se puede. Y lo que pasa que también tenemos que tener en cuenta que también, porque hay otro tema que es, bueno, pues que cierren los pozos ilegales y de hecho se están cerrando muchos pozos ilegales, ¿vale? La Confederación, el Ministerio están cerrando pozos ilegales. Y se sabe, porque por satélite tú sabes si se está regando unas parcelas, eso es sencillo de ver. El verde se ve fácil. Efectivamente. Y pues se cierran. Lo que pasa que no es fácil, ¿vale? Son procedimientos administrativos, son temas judiciales. Esto es como te precintan, pero luego vas y vuelve otra vez. Yo qué Igual sé. habrá que subir los precios del agua también, ¿no? Entiendo. Al final se dicen, oye, pues ya no es rentable aquí hacer tanta fresa. Bueno, pues entonces habrá menos gente que la haga, no sé. Digo yo. Bueno, te quiero decir, se puede buscar las soluciones desde muchos puntos de vista. Y siendo un problema multifactorial, pues habrá que hacerlo, ¿vale? Por eso, A ver pero si que, se hace algo. Poco que fácil. no es fácil, ¿vale? Se junta, sobre todo los titulares los hemos visto por esto, por el hecho de que es como admitir una amnistía. Y es como admitir que a alguien que lo está haciendo mal muchos años le vas a dar por bueno algo,
¿vale? Entonces, es normal ya se ha que... hecho anteriormente también. Se ha hecho muchas veces, pero ¿cuándo terminas con esto? Quiero decir, ¿y en qué momento pones? Y ahora haces una y dentro de 5 años vuelves a hacer otra porque alguien empezó a... ¿Sabes lo que quiero decir? Sí, es un tema complicado. Es un tema complicado. Voy a traer un poco eso, el pesimismo, ¿no? Porque yo veo cierto paralelismo, obviamente a escala mucho menor, ¿no? Pero con lo que pasó en el mar de Aral, allá por los años 60, ¿no? Es un mar que está, era un lago gigante que estaba ahí por Kazajistán, creo, y entonces, nada, el gobierno soviético dijo, mira, aquí tenemos un montón de agua con el que podemos regar campos de algodón y más campos de algodón y más campos de algodón. ¿Y qué pasó? Bueno, pues que en 20 o 30 años quedaba menos del 10% del lago. Estamos hablando de un lago, creo que era el lago interior, no sé si el más grande del mundo, pero de los más grandes del mundo. Y recuerdo haber visto un documental de Isabel Coixet que me pareció bastante aburrido para un tema tan fascinante. Pero la cuestión que salían paisanos de allí, porque mucha gente vivía del lago, ¿no? Mucha gente iba a pescar, pues yo qué sé, tenían ahí sus fincas, también plantarían al lado. Y la cuestión que decían, yo iba... ¿Sabes? Hoy al lago, volví al día siguiente y la orilla estaba 2 metros más abajo. Y así durante años. Claro, o sea, eso se hizo 100% a sabiendas, ¿no? Era en plan, mira, aquí lo que importa es los campos de algodón y a la mierda. Y cuando se secó todo, pues lo que pasó es que cambió hasta el clima regional, cambió un montón. Eso es. Se hizo mucho más desértico, tormentas de arena, etcétera, etcétera. Entonces a mí me parece que estamos yendo por el mismo camino. O sea, ya se está viendo de forma evidente. O sea, un poco más sutil, pero no sé. A ver, hay que tener en cuenta que el mar de Aral era lo que se llama una laguna endorreica, que no tiene salida al mar, ¿vale? Uh-huh. Que quiero decir que es como si tienes un charco, que si sacas agua no llega de ningún lado, o sea, es como lo tienes ahí. En este caso no, porque es un acuífero que está pegado al mar, quiero decir, tiene otras circunstancias. Vale. Pero la parte salino hace que cuanto más tenga, menos efectivamente. Potables, claro. Y hay que tener en cuenta, efectivamente, y esto es ¿cómo se llama esta de la rana hervida? ¿Sabes? La metáfora de la rana hervida, ¿no? Uh-huh. Que si tú pones una rana en agua hirviendo, no aconsejamos a nadie que lo haga, por favor, no. La rana va a saltar inmediatamente, ¿vale? Pero si tú pones una rana en agua tibia y la pones a calentar poco a poco, pues va a llegar un momento en que es posible que la rana se cueza, porque va aumentando poco a poco la temperatura. ¿Vale? Y no se da cuenta y no se da cuenta y cuando te das cuenta ya has pasado ¿cómo se llama? El límite, el threshold y ya no tienes marcha atrás. El umbral. Supongo que esta metáfora es mentira. O sea, supongo que una rana se daría cuenta. No lo sé, pero... pero sí, la metáfora... No lo sabemos. No lo comprobaremos. Efectivamente, no lo vamos a comprobar. Pero sí, en temas ambientales ocurre mucho esto. ¿Vale? Pues porque vas viendo la degradación y a lo mejor es tan poco a poco que tú decías, ¿no? Que el mar estaba a 2 metros más allá y a lo mejor ahí sí que es clarísimo. Y aquí pues, nos ocurre con el cambio climático. Yo siempre explico con el cambio climático que yo hice, cuando estudié la carrera, yo hice mi TFG sobre el cambio climático y hice un tema estadístico de 50 años para ver si existía. Estaba hablando del 2004. Ahora ya no hace falta. Ahora ya en el periodo de vida que tiene una persona tiene memoria, ya lo nota. Ya lo nota, ¿vale? Entonces... Pero no crees... Perdón. Sí. No te iba a decir, ¿no crees que hay una parte también, me imagino, yo hablo desde la ignorancia, de también que puede haber una oposición de la sociedad si tienes intereses económicos, te ganas la vida, pues eso, como agricultor, y quizás hay una parte pues que los políticos tampoco quieren ir en contra de la población local. ¿Puede tener que ver con eso? Mucho. Obviamente. Sí. Claro. Y una ignorancia un poco inocente la tuya. No, bueno, quiero decir que no me informo, pero sí, al final deduces cosas, ¿no? Pero también entiendo, también estuve mirando el otro día en Twitter, ya sé que Twitter es un poco peligro porque encuentras de todo, pero había una noticia que compartió Pablo Rodríguez Ros respecto a lo de Doñana y una intervención, pues creo que era un divulgador, la verdad es que no recuerdo el nombre, pero en la tele y bueno, al final como que se ridiculizaba un poco la posición de, bueno... La decía la presentadora, es que claro, es que la fresa, entonces la gente, ¿de qué va a comer? La gente que se dedica a eso. Y vi que había respuestas, perdón, por seguir lo que quería comentar, de gente diciendo como, bueno, es que parece que es más importante que esté bonito un parque a que la gente pueda vivir de, pues eso, de lo que viva, ¿no? De su negocio. Entonces, a lo mejor hay una falta de comprensión de la importancia o la relevancia, porque es importante
¿Qué pasa si se pierde Doñana? ¿Qué pasa? Pero aún así, claro, si se pierde tampoco van a poder regar de aquí a 5 años o 10. Bueno, claro, porque al final, ya, eso también. como el mar de Aral, me refiero, lo mismo. Si no hay agua, no hay para nada. Depende, si viene de otro río, pero ya. No lo sé, Enoch. ¿Qué quieres decir? Ayúdanos. Es que es un tema complejo en el sentido de que estamos hablando que esto es un tema de ordenación de territorio. Y esto es un tema humano. Y como tema humano, pues cada uno tiene su forma de verlo. Y cada uno tiene sus intereses. Y la percepción que yo tengo del medio ambiente no es la misma que tiene otra persona, cualquier otra persona, ¿vale? Y la importancia que yo le doy a una serie de recursos no es la misma que le da otra persona. Y esto es normal y lógico y pasa todos los días, ¿vale? Sí. Y en mi trabajo estoy harto de verlo y es lo normal, ¿vale? Otra cosa es que podemos entrar en criterios científicos, que si quieres entramos en la parte de por qué es importante o por qué debemos preservar esas circunstancias, o que eso si quieres entramos. Pero en la parte que tú dices de percepción, eso es política. Para eso se inventó la política, ¿vale? Yeah. Literalmente para eso. ¿Para qué? Para diferentes personas tienen diferentes formas de ver el desarrollo, de ver cómo gestionar los recursos que nos da la Tierra y cómo utilizarlos. Y para eso está la política. Y es así, tal cual. En las elecciones es eso. Nos dicen, queremos hacer esto, y les votas o no. Entonces, con tu voto estás decidiendo la gestión de ese territorio. Pues es tal cual. Y obviamente hay agricultores que quieren vivir la vida. O sea, quiero decir, poder vivir la vida, ¿vale? Y es lo más normal del mundo. Y ojalá pudieran tener unos cultivos 100% sostenibles y geniales y preciosos, ¿vale? Pero bueno, a lo mejor no es tan sencillo tenerlo, o a lo mejor tendría que salir más caro, o bueno, circunstancias que se pueden dar. Pero eso es política. Se debería a lo mejor prohibir, o sea, que se aumente nada ya los regadíos en esa zona. O sea, me parecería una decisión obvia y inmediata, claro. Yo te votaría. Pero tampoco sería suficiente. Pero te quiero decir, es que estamos en el ámbito de la política. Estamos en el ámbito de negociar y de decir, oye, que tenemos que reducir regadíos. Vale, pues... Es que es evidentísimo, Para mí sí, pero bueno. ¿Sabéis qué me pasó? Viendo un documental del espacio en el que hablaban de los anillos de Saturno, dije... Bueno, si la humanidad algún día llega a estar por ahí por Saturno y ir sobrados por ahí, dije, es que me apostaría lo que quieras a que desaparecen los anillos de Saturno. Te lo juro. De verdad que es un pensamiento que se me pasó conclusión. por la cabeza. Sí, en plan, por temas de beneficio económico y no sé qué, te aseguro que no sé cuánto... Hacemos minería, ¿no? Minería de los anillos de Saturno. De verdad. Bueno, eso que son agua nada más, pero... Bueno, nada más. Allí igual es muy valioso. Pero de verdad que se me pasó y, jolín, ¿verdad? Pues lo mismo. Bueno... Sí, ¿Quieres que entremos en esta parte de los criterios científicos? Porque estamos hablando de política. Y política ya está claro que, bueno... Es complejo. Y cada uno tiene sus intereses, ¿vale? Claro. Y ya está, no pasa nada. No hay ningún problema. Pero científicamente vamos a decir que existe una forma de medir. Porque tienes que saber, ¿vale? Y esto normalmente se hace a través de una cosa que se llaman servicios ecosistémicos, ¿vale? Que no es más que aquellos servicios que del propio funcionamiento del ecosistema y son beneficios para las personas. O sea, estamos hablando de beneficios que las personas obtenemos de la naturaleza. Puro y duro antropocentrismo, lo siento. Vale, pero para poner el marco, estamos hablando de... Se puede medir. Son lo que se llaman servicios ecosistémicos o servicios ambientales, ¿vale? ¿Qué es esto de los servicios ecosistémicos? Hay, podemos decir, 4 tipos de servicios ecosistémicos, ¿vale? Tenemos servicios ecosistémicos de provisión o de abastecimiento. Alimentos. La naturaleza nos da alimentos. Desde luego. Perfecto. Pero, perdón, ¿la naturaleza es salvaje o explotada por nosotros? No. Me da igual. Hombre, lo tienes que explotar, porque si estamos hablando que son beneficios para el hombre, tienes que, en algún momento lo tienes que coger, por lo menos, ¿vale? Vale. Sí. Y digo alimento, pero me vale madera para calentarse, carbón, ¿vale? Agua.
agua para beber. Vale. Luego tenemos servicios ecosistémicos de regulación, ¿vale? Que son, por ejemplo, un ejemplo es la depuración de agua. Tú sabes que si tú tienes agua, vamos a decir sucia, por no decir contaminada, y la pasas por un filtro de tierra, al final sale más limpia, ¿vale? Pues eso es un proceso natural que ocurre y cae la lluvia y pasa por el suelo y al final sale limpia, ¿vale? Gratis, chaval. Gratis. Entonces eso es un servicio de regulación que te lo está haciendo el ecosistema gratis, ¿vale? Luego tenemos un servicio ecosistémico que es cultural, que son cosas inmateriales, ¿vale? Los anillos de Saturno. Piensa en, no sé, cuando disfrutas yendo a pasear por el monte, ¿vale? O temas espirituales, o temas de que te sientes bien. Bueno, pues es necesario. Las personas tenemos también esas necesidades y vas a correr por el monte y tú te sientes bien. Pues eso es algo que estás cogiendo de la naturaleza. Y luego, por último, tenemos servicios ecosistémicos que llamamos de soporte, que son como lo que permite que existan todos los demás. Pues la fotosíntesis, el ciclo del agua, ¿vale? Todos estos servicios ecosistémicos son beneficios, como decíamos, que cogemos de la naturaleza. Todo esto se puede cuantificar y podemos valorarlo. Y podemos decir, Doñana nos está permitiendo que exista el lince. Que exista una especie. ¿Y yo para qué quiero que exista el lince? Dirá alguno. Efectivamente, pues el lince te está proveyendo, por ejemplo, de un material genético que es único. Porque es una especie única en el mundo, vamos a decir, en el lince ibérico. Te está proveyendo de material genético que ahora mismo a lo mejor decimos, pues a mí qué más me da. Pero tú imagínate que mañana descubrimos que el lince tiene un gen que cura el cáncer. ¡Ostras! Ya. Ya que no se sabe, es verdad, no se sabe claro. Lo que se puede obtener de que me lo he inventado, que acabo de decirlo, he dicho lo primero que se me ha ocurrido, ¿vale? Sí. Pero es un buen ejemplo, como el cangrejo herradura, que gracias a él se pueden detectar las endotoxinas. ¿Quién lo iba a pensar? Si no existiera ese cangrejo, lo tendríamos bastante complicado. Sí, muy ¿Vale? Entonces, si no existe Doñana y nos cargamos el lince, estamos perdiendo un material genético brutal. Pero además estamos perdiendo a lo mejor un ecosistema que no existe en España, a lo mejor otro igual. Y a lo mejor en ese ecosistema existen especies, existen interacciones entre diferentes especies que solo se dan allí. Quiero decir, existe una serie de servicios ecosistémicos que hay que valorarlos de alguna manera. O sea, que eso tiene un valor intrínseco en sí. Y por ello se regula y por ello existen leyes y existen, digamos que políticamente todos los ciudadanos hemos llegado al consenso de que es necesario conservar estas zonas. Este sitio. Se ha hecho un estudio y se ha valorado que realmente tiene, no sé cómo las llaman. Unos valores. Esto ecosistémico muy Unos valores muy alto. Que son muy altos. Y todos hemos decidido que vamos a conservarlo. Claro, porque nos que interesa. No es como cualquier otro sitio sin más y ya está. Eso es, que no digo que no existan otras zonas que estén muy bien, pero bueno, en este caso, hemos decidido que lo vamos a conservar. Vale. Bueno, pues yo espero que a la gente le haya quedado más o menos claro. Y yo creo que ya dejando Doñana a un lado y siguiendo con el tema de la conservación de nuestro patrimonio natural, en España tenemos unos cuantos parques nacionales. Estuve mirando el otro día y en teoría hay 16, si no me equivoco. No sé si está actualizado, pero bueno, Creo más o que menos. Sí. Vale. Entonces, a mí nunca me ha quedado claro, ¿no? O sea, sí que, pues a lo mejor Picos de Europa, yo que soy, bueno, iba a decir del norte o del centro norte de Castilla y León, no me pillaba lejos, ¿no? Y pues era, sí, Picos de Europa, Parque Nacional, pero nunca entendí muy bien qué consiste, qué implica a nivel legal. Supongo que es esa protección, ¿no? ¿Y qué criterios también necesitas para que tengas esa etiqueta? Que supongo que será una lista muy larga. Sí. En España tenemos bastante legislación, bueno, España y Europa, ¿no? Tenemos bastante legislación para proteger estos espacios naturales, ¿vale? En el resto de países del mundo también cada uno tiene su legislación, ¿vale? Es algo lógico y normal. Y en España además ocurre que tenemos legislación europea, legislación nacional, legislación autonómica, incluso legislación por provincia, bueno. Te quiero decir, tenemos muchos niveles de la administración que tienen su propia legislación y en muchos tienen figuras de protección, ¿vale?
digamos, a nivel nacional tenemos los parques nacionales, como decías, que tienen su propia legislación, ¿vale? Que empezó bueno, hay varias leyes, ¿vale? La última es del 2014, la última que se estableció para el tema de los parques nacionales. Y esta es una gestión que la llevan las autonomías, ¿vale? Esto al que esté fuera de España a lo mejor le suena un poco lejano, pero la gestión está de las autonomías, no de los 16, pero de la mayoría, ¿vale? Para que un territorio sea considerado un parque nacional, tiene que cumplir efectivamente unos requisitos, ¿vale? Unos requisitos bastante estrictos, digamos, para que se pueda declarar esta figura de protección, que para que nos hagamos una idea, básicamente lo que hace es limitar los usos que el ser humano va a hacer de ese territorio. ¿Vale? Así, a grandes rasgos, podemos decir que un parque nacional lo que está haciendo es limitar el uso que de ese territorio se va a hacer. ¿Vale? Que no puedas ponerte a construir. Que no puedas ponerte a construir lo que quieras. Hoteles. Efectivamente. Básicamente esa es la idea. Vamos a limitar lo que se puede hacer aquí para poder conservarlo. ¿Vale? ¿Y tiene que ser bonito o no hace falta? Bueno, es que el concepto bonito es un poco... Bueno, aquí en Reino Unido hay algo que llaman algo como Area of Standing Beauty o Natural Beauty, como de belleza natural. Sí, existe. O sea, que supongo que será un criterio en algún sitio para algo. Sí existen. Pero bueno, es muy subjetivo, sí. Pero sí existen ese tipo, sí, no hay problema. Pero bueno, básicamente los criterios que se siguen, pues tiene que ser representativo, ¿vale? O sea, se conserva un ecosistema porque tiene que ser representativo de ese ecosistema que se está intentando conservar. Además, tiene que tener una proporción bastante relevante de especies y comunidades propias del sistema que se intenta conservar, así como ese territorio tiene la capacidad por sí mismo de garantizar que estas especies puedan conservarse de manera natural. Quiero decir, no puedes coger un trocito de tierra que a los 10 años se haya degradado él solo, digamos, ¿vale? Tiene que poder él mantenerse por sí mismo, alcanzar un estado favorable por sí mismo, ¿vale? Además, tiene que tener una superficie mínima, ¿vale? Porque se entiende que si es demasiado pequeño, pues esto mismo va a ser muy difícil que ocurra, ¿vale? Hay unos miles de hectáreas que tienen que ser, y también depende de si es terrestre, si es marino, pero bueno, se establecen por lo menos, ¿no? También tiene que tener unas zonas que no estén aprovechadas, o sea, que no se hayan, que estén naturales. No quiero decir vírgenes, porque a lo mejor virgen es demasiado pretencioso, ¿no? Pero tiene que tener unas zonas sin aprovechamientos de carácter agrícola o de carácter forestal o hidráulico, ¿vale? También no puede contener actividades de minería, ¿vale? O dedicadas al uso deportivo, industrial, ¿vale? O sea que de por sí ya tiene que tener tiene que ser bastante natural, ¿vale? Además, no puede tener suelo urbanizado. Bueno, digamos que hay una serie de circunstancias, ¿vale? O si a lo mejor contiene determinadas infraestructuras o elementos artificiales, tienen que tener un valor cultural muy relevante, ¿vale? Y que esté vinculado a la propia historia o integrado en el medio. Digamos que existe madre mía. Claro, o sea, existen unos requisitos bastante importantes. También tengamos en cuenta que el primer parque nacional creo que es de 1918 o 1900, no me acuerdo, del 13 o el 18. ¿En serio tanto? Sí. Y el último es del 2022. O sea que te quiero decir... Ay, pues ahora tengo curiosidad cuál es no lo sabrás. ¿Cuál es el antiguo? El antiguo Picos de Europa, sí. El primero de ellos fue Picos de Europa, fue creado en 1918. Y el último es el de el 2021, no el 2022, fue el Parque Nacional de la Sierra de las Nieves. Sierra de las Nieves. Ajá, en Andalucía. Sí, en Andalucía. Tiene muchos Andalucía, ¿eh? Nada menos que 3.
Sí. Sí, hay comunidades que no tienen ninguno. Es que estamos aquí viendo el mapita. A todos los que queráis, pues Yo podéis... lo tengo en la cabeza. Vosotros lo estáis vale. viendo. Yo estoy viendo el mapita. No. Buscáis Parques Nacionales España y hay un montón de información. Sí, un montón. Y además últimamente se ha trabajado mucho desde la administración en que sea una red de parques, ¿sabes? Como no pensar en parques islas, sino que se tengan interconexión y que no interconexión física, pero sí que exista una red, ¿vale? Autopista, ¿no? Efectivamente. Que trabajen juntos o colaboren Que trabajen de alguna juntos, manera, que efectivamente sí, que Muy tengan una serie de objetivos. Y una cosa, moviéndonos a lo mejor fuera de esto, otra zona de la que se habló no estos días, pero hace unos meses, ¿no? Duramente fue del Mar Menor, la manga del Mar Menor ahí en Murcia, que es un mar interior muy chulo, separado por una arena, por una lengua de arena. Una lengua de arena, eso es. Y que claro, quisiéramos saber si cuenta con alguna protección oficial, porque vamos, por lo que vemos, le cayó un montón de aguas residuales, creo que también un montón de fertilizantes, ¿no? De campos de agricultura, y entonces esto llevó a muertes masivas de peces, creo que también muchos episodios de eutrofización, Sí. también hay turismo masivo, todo en la manga. Entonces, a mí también me parece otra crónica de una muerte anunciada. Supongo que aún estamos a tiempo, pero bueno, ¿qué nos puedes decir de la protección que tiene? Pues tiene un montón de figuras de protección. Jolín, pues sí que que es estamos bien. que es lo peor, efectivamente. Porque si me dices que es algo que no tiene legalmente nada, pero sí. De hecho, creo que la primera es del 87. Jesús. Y Pero luego entonces, además, sí. ¿Qué está pasando? O sea, nos pasamos las leyes, ¿no? Bueno, Colgar pues por sí, triunfo. efectivamente. En España, bueno, Y además, y muchos países. no solo la laguna, y digamos que tiene también zonas Red Natura, que es una red a nivel europeo también, que es muy... Esto también, claro, una vez que escalamos a un nivel superior, ¿vale? Cuando hablamos de tratados internacionales o cuando hablamos de temas a nivel europeo, pues también aquí estamos escalando responsabilidades también por encima del propio Estado, en este caso de España. Y sí, tiene un montón. Tiene áreas de protección y tiene zonas CEPA y zonas de especial conservación y tiene un montón de figuras de protección. Pero parece papel mojado. ¿Qué es lo que se está haciendo mal entonces? Pues parece papel mojado, efectivamente. Te doy toda la razón. Y esto ocurre, desgraciadamente, en muchos espacios, ¿vale? Que nos ponemos trampas al solitario y nos ponemos muchas leyes, pero luego, pues por lo que sea, no las cumplimos. Y no hay Yo aquí- consecuencias. ¿O sí? Claro, No lo consecuencias sabes. hay, Sí. ¿vale? Porque hablábamos antes del Tribunal Superior de Justicia con el tema de Doñana, que nos condenó. Pues yo entiendo que aquí va a pasar igual, ¿vale? Pero Que pagas ¿qué- una qué serán? multa. Sí, Ok. una multa, en plan 100.000 euros, ¿sabes? Para una empresa que sacó no sé cuántos millones explotando. ¿Será desarrollo o qué? Claro, me extrañaría. pues no me extrañaría. ¿Vale? ¿El problema cuál es? El problema es los ciudadanos y los servicios ecosistémicos que estamos diciendo antes. Los ciudadanos. Que se pierde todo. Claro, porque O sea, que los somos ciudadanos los que viven allí, Claro, Ah, los que lo pero... sufren. Vale, Claro. pero no que sean los culpables. no digo, no, bueno, habrá algunos que sí, otros que no. Vale, Claro, vale, es cada que eso uno te en su entendía. grado, cada uno en su grado de culpabilidad, pero los que lo van a sufrir van a ser los ciudadanos que viven allí, en el Mar Menor. Si nos ponemos antropocéntricos, claro. Si nos ponemos antropocéntricos, sí, efectivamente. Claro. Pero te quiero decir, esa degradación de ese ecosistema, pues es una realidad. Y además sabemos las causas. Por mucho que se quiera negar, pero sabemos que la mayor parte es por temas de agricultura. Ujú. Por nitratos y por la serie por todo lo que se vierte a la laguna. Pues ya está, si sabemos las causas y sabemos cómo solucionarlo, pues sería lo suyo que lo solucionáramos, ¿vale? Ya. Lo que pasa que aquí entra lo que hablábamos de la parte política, que es que, bueno, pues a lo mejor hay intereses o hay personas que no están de acuerdo o que no le interesa tanto o que, no lo sé, ya es más complicado de Eso ya de se entrar. escapa, claro, de la parte Claro. ambiental. Ya no es tan sencillo, ¿vale? Yo entiendo que sobre una figura de protección y uno cuando trabaja en la administración tiene que cumplir las leyes, pero bueno, pues la realidad es otra. Ya. La No realidad parece que muy nos democrático encontramos. Bueno, no sé si democrático, pero la realidad es que esos espacios se degradan. Y... Se hacen muchas cosas para evitarlo, sí, pero a lo mejor no son todas las que se no es deberían. suficiente. Sin a lo mejor, porque si no, no estaría hecha polvo, ¿no? O sea, el Mar Ya. Menor. Tiene toda la pinta. Claro. Y de cara a cuando se planifica un proyecto nuevo,
porque quizás en estos casos no estábamos hablando de proyectos nuevos, sino cosas que ya se vienen haciendo de una manera y hay que cambiarlo, ¿no? En el caso de Doñana o el Mar Menor, pero cuando se planifica algo de cero, ¿cómo se evalúa pues todos esos factores, ¿no? Digamos, el impacto ambiental para supongo que el ecosistema, la biodiversidad de un sitio, el impacto social, el económico, cómo se tiene todo eso en cuenta. Pues estoy pensando desde, yo qué sé, desde a lo mejor algo como energía eólica. Yo recuerdo más cuando era más pequeña que había controversias de se van a poner molinos, pero no nos gustan aquí porque quedan feos y hay población local que se opone, o por lo menos antes energía solar, o luego, pues yo qué sé, otro tipo de proyecto. ¿Cómo se evalúa esto? Pues me gusta que me hagas esta pregunta. ¿Sí? ¿Tienes 2 horas de programa? Porque te dedicas a eso, ¿no? Efectivamente. Vale, pues a ver, cuéntanos un poco así. Vale, lo voy a resumir mucho. Eso, lo resumo mucho, no hay problema. En España tenemos un proceso que se llama evaluación de impacto ambiental, ¿vale? Es un procedimiento administrativo, es una forma de medir estos impactos que tú estabas diciendo. No es más que eso, un procedimiento administrativo en el que se determina que una serie de proyectos que están escritos, quiero decir, no es lo que decías tú, pues una eólica, pues esto lo necesita, pues una granja de cerdos, pero solamente si tiene más de no sé cuántas cabezas. O si tiene menos, no. Quiero decir, es muy claro, porque no es lo mismo que tú quieras poner una piscina en tu casa que construir una urbanización con una piscina olímpica. El impacto ambiental no es lo mismo, ¿vale? Entonces tenemos unas leyes que dicen, pues este proyecto, por sus circunstancias, tiene que someterse a este procedimiento de evaluación de impacto ambiental, ¿vale? Vale. ¿Y qué ocurre? Pues el promotor escribe el proyecto de lo que quiere hacer, lo describe totalmente, ¿vale? Todas las características del proyecto, todos los posibles impactos. Tiene que valorar los posibles impactos que ese proyecto va a causar en el territorio donde los quiere poner. Tiene que decir, lo quiero poner exactamente aquí, en esta parcela, en este pueblo, en este sitio, ¿vale? Y tiene que evaluar y decidir, pues yo creo que aquí voy a afectar, pues mira, hay un río cerca, pero lo que yo voy a poner no contamina nada, entonces para el río no hay problema. O hay un bosque y voy a tener que cortar el bosque, o voy a tener que hacer lo que sea, ¿vale? Entonces la persona que lo quiere hacer tiene que escribir todo eso que va a hacer y se lo entrega a la administración y le dice, mira, esto es lo que yo quiero hacer. Vale. ¿Está bien o está mal o qué pasa? ¿Vale? Entonces la administración lo que hace es entra en este procedimiento y lo que hace es lo evalúa, ¿vale? Y le pregunta a todas las partes implicadas. Entonces coge y dice, pregunta a Confederación Hidrográfica. Dice, oye, que este señor quiere hacer este proyecto, está al lado de un río. ¿Qué te parece a ti que este señor haga este proyecto aquí al lado de este río? Y Confederación Hidrográfica dice, pues sí, este señor tiene razón y no contamina nada, no, por mi parte no hay ningún problema. ¿Vale? Perdón, solo por imaginarlo, ¿eso es una reunión o es un informe que tiene que hacer? Es un informe que se hace, efectivamente, se le envía todo. Además, esto es público, todo esto que estoy diciendo es público, ¿eh? Sí. El proyecto es público, la consulta es pública, todo esto cualquiera lo puede ver. Entonces se le pide y Confederación, eso. Y ahora vamos a preguntar al ayuntamiento dónde lo van a hacer. Y le preguntamos también al ayuntamiento de al lado, ¿vale? No solo al donde lo va a hacer. Imagínate que está al lado de un parque nacional. Sí. Pues le preguntamos al dueño del parque, al dueño no. al responsable del parque nacional. Oye, ¿qué te parece si hacemos esto aquí? Y le preguntamos a los de las carreteras, a todo el mundo. A todo el mundo que, pensando lo que estemos... Vamos a poner un ejemplo, vamos a poner un parque fotovoltaico, ¿vale? Para hacer un ejemplo. Pues oye, le preguntamos también a la Delegación de Agricultura. Oye, ¿qué os parece que vamos a coger aquí 50 hectáreas y antes eran agrícolas y ahora vamos a poner aquí unas plantas fotovoltaicas? ¿Vale? ¿Qué os parece? Oye, y además pasa una vía pecuaria aquí al lado. Oye, a los de vías pecuarias les preguntamos también. Oye, ¿qué pasa con esto? Y a los de Protección Civil también les preguntamos, por si acaso eso va a tener algún problema en algún lado. Y les preguntamos, si hemos dicho, a quién se me ocurre más. Y le preguntamos también a las organizaciones ecologistas. Y les decimos, oye, ¿qué os parece? Que vamos a hacer esto aquí. A lo mejor hay aquí una especie que solo la hay aquí y nos interesa mucho que no pongamos, ¿vale? En tema de fotovoltaica está pasando con especies esteparias,
que son típicas de ecosistemas esteparios. Entonces, esto se da en agricultura de secano. Pues a lo mejor si nos cargamos esta agricultura de secano, estamos eliminando o quitando ecosistema para unas aves esteparias que no saben, que les estamos fastidiando el ecosistema. Pues a lo mejor hay que pensárselo, ¿vale? ¿Y a la población local lo has mencionado o no? No, normalmente se pregunta al ayuntamiento y a asociaciones ecologistas. Se entiende que aquí estamos englobando a la población local. ¿Vale? En el ayuntamiento. Claro es. que ahí habría que ver si es una persona la que lo decide. No, normalmente el ayuntamiento suele más responder a nivel como administrativo. Pues oye, este suelo, lo que decíamos antes, ¿no? Este es urbanizable o no es urbanizable, o aquí puedes construir o no, ¿vale? Vale, o sea que si por ejemplo hay algo que tiene un impacto más visual, como puede ser los molinos. También se valora. Vale, eso también se valora. Vale. Sí, también se valora. El impacto paisajístico también se valora. Vale, ¿y se tiene en cuenta lo positivo? Sí, y se lo negativo. Lo positivo y lo que se hace es, les hemos preguntado a todos estos, ¿vale? Recogemos lo que nos dicen, decimos, pues oye, unos dirán que muy bien, otros dirán que muy mal, otros dirán que ni les va ni les viene, ¿vale? Y todo esto se lo volvemos a decir al señor que quería hacer su planta. Le decimos, oye, mira lo que han dicho. ¿Quieres cambiar algo? Vale. Pues sí, pues no. Este es tu momento, tu última oportunidad. Esta es tu última oportunidad. O sea, le dirán, oye, si no haces estas enmiendas, nanay, ¿no? Entiendo. Eso es, claro. ¿Vale? O a lo mejor, efectivamente, lo que dice Hugo, a lo mejor le dice, oye, es que aquí resulta que te estás cargando un hábitat de esteparias, ¿vale? Imagínate. Vale. Y el promotor dice, vale, no te preocupes, no pasa nada. Yo tengo aquí que voy a coger 50 hectáreas que las voy a hacer, pues voy a coger otras 50 hectáreas de al lado y voy a asegurarme de que se cultivan con hábitats buenos para esteparias. ¿Te convenzo? En teoría, si funcionara esto bien, es que tendríamos el país como un pincel. ¿No? Pero, a ver, pero no estoy entendiendo una cosa. Esto es como su última oportunidad de cambiarlo y luego ya se evalúe y se decide sí o no. Efectivamente. Eso, apto o no apto. Vale. Eso es. Entonces ya lo que hace es que el hombre dice, el que quiere hacer esta fotovoltaica, dice, oye, pues sí, mira, pues oye, me parece muy bien, oye, esto han sugerido que se haga esto, a mí me parece genial cambiar esta parte porque está muy bien, vale, perfecto, oye, que esto lo podemos mejorar así o asá o lo que sea, ¿vale? Y entonces llega la administración dice, vale, este parque es, en este caso, porque estamos hablando de un parque fotovoltaico, este polígono fotovoltaico, vamos a llamarlo mejor así, es viable, lo vamos a hacer, pero tienes que hacerlo de esta manera. Y tienes que hacerlo cumpliendo estos requisitos y tienes que hacer estas cositas. Y además, como tiene impacto paisajístico, me vas a hacer una barrera vegetal y además me vas a hacer no sé qué otra historia, me vas a conservar este ecosistema y la vía pecuaria, por supuesto, no la vas a tocar y este tipo de cosas, ¿vale? Y entonces se le da este visto bueno y se le dice, pues oye, tienes que hacer esto y lo tienes que hacer de esta manera. Y así es como debería ser. ¿Se ejecuta o no ejecuta? Es como debería ser. Y así es como debería ser. Vale. Entonces, a lo del Mar Menor, ¿sabes? Donde igual en los últimos 20 años ampliaron, ¿no?, las parcelas de cultivo de no sé qué. ¿Qué pasa con esas evaluaciones? O sea, es algo que a mí me cuesta entender. Entonces, que hay mucho chanchullo. Hay chanchullo, tiene que ser chanchullo. Es chanchullo, ¿no? No le pongas contras. No, a ver, puede ser. No niego que haya chanchullos. Pero también tenemos que tener en cuenta que no es lo mismo. Piensa en esto. No es lo mismo lo que decíamos antes, lo que decía al principio. No es lo mismo que tú en tu parcelita, en tu casa, pongas una piscina de 3 metros por 4 metros, ¿vale? Que hacer una piscina olímpica en una organización, ¿vale? Eso en todo el mundo entendemos que no es lo mismo y simplemente por lógica entendemos que no va a tener el mismo impacto ambiental una cosa que la otra, ¿vale? Pero ¿qué pasa si sois 100 vecinos? Jolín, pero eso tiene que estar contemplado en la ley, digo yo, ¿no? Y bueno, sí, pero no es tan fácil. O sea que no está tan contemplado en la ley. Sí, pero no es tan sencillo como le evalúas esas 100 piscinitas. No, porque a lo mejor das primero 4, luego otro día 5 y luego a los 10 que años después ya no. 10 años Esto suena después. Como el truqui, ¿no? De hacer transferencias de menos de 50.000 euros o algo así para que no te lo pille no sé qué. O sea, igual una empresa grande va subdividiendo y jiji jaja. Y que es difícil y que a lo mejor, bueno, pues oye, pues existen y va cambiando los años y van pasando las décadas y las leyes se van endureciendo y a lo mejor hace 20 años no había las mismas sensibilidad ambiental y se va acumulando y va habiendo efectos acumulativos y no es, ¿sabes? Al final la gestión, yo ahora lo he contado
lado muy sencillo y muy fácil y muy tal, pero luego el día a día no es tan sencillo. Pero una cosa que yo no termino de entender, yo te preguntaba antes, también se tienen en cuenta los beneficios. Tú has hablado de que se pregunta a la gente, ¿no? O diferentes asociaciones o, bueno, partes implicadas que puedan opinar, pero me imagino que se tiene en cuenta eso, si va a traer riqueza también, ¿no? O, la evaluación se hace en 3 ámbitos: ambiental, social y económico. Siempre. Y tú, por ejemplo, en tu puesto solamente harías el ambiental. Yo hago las 3. Entonces las 3. Se hace las 3 en el mismo procedimiento. Social, ambiental y económico. Quiero decir, viabilidad? Sí, está implicado ahí. Claro, está implicado. Al final tienes que hacer una suma-resta y ver si merece la pena. Quiero decir, al final toda actividad humana tiene impacto. Toda actividad humana. Entonces, lo que tenemos que ver no es que no quiero hacer nada. Bueno, a lo mejor hay cosas que tenemos que hacerlas. Es que a lo mejor si me trae un gran beneficio, puedes ceder. Es que estoy pensando en algo que ocurrió en la provincia de Soria, que tampoco sé todos los detalles, pero bueno, se hizo en su día, se quería hacer una ciudad del medio ambiente, pero al final, o sea, se construyó, se llegó a edificar algo, al menos, pero Soria es creo que la provincia con menos densidad de población de España. Entonces, toda esa gente que supongo que se planificaba que fuera a habitar esas viviendas y tal, nunca llegaron. Entonces está eso como... ¿Quién lo hubiera dicho, no? Una ciudad fantasma. Sí, claro. Entonces supongo que a lo mejor se hizo un impacto ambiental de, bueno, pues mira, aquí no se debería... Pero bueno, pues lo vamos a hacer, venga, pues sí, no lo sé qué se hizo, pero que luego en realidad no se ha usado. Es una chanchulli, porque ya lo dijiste tú, en la provincia, ¿sabes?, con menor densidad de población, no, vamos a poner aquí una urbanización de la leche, tal, pues es que a mí me huele a que el arquitecto y la empresa constructora y no sé qué... No hagamos acusaciones en falso tampoco, ¿eh? Imagínate que el arquitecto fuera tu primo, quiero decir, aquí no queremos acusar sin saber. No, en realidad apuntar al arquitecto no es lo correcto, sería la constructora. Sí, gracias por... Pero sí, habría que verlo, lo estoy lanzando a lo cuñado, pero a ver, es que en el fondo un poco sabemos cómo funciona este país, entonces no vamos a decir 100% seguro, pero huele a eso, solo digo que huele a eso. No lo sé. A ver, yo no conocía esto de la ciudad del medio ambiente, pero entrando un poco a verlo, he visto que esto es de la época del 2006 hasta el 2010, creo, que también eso nos suena a burbuja inmobiliaria, quiero decir... Entran muchos factores ahí socioambientales que a lo mejor la valoración que se hizo pues no era la más adecuada o no había la legislación que hay hoy, ¿vale? O sea que pueden darse muchos factores. Y esto que digo yo de evaluación ambiental falla también. Tenemos casos de que, oye, que no falle. Te estaba intentando echar la culpa a ti y a la gente. Solo quería entenderlo. Pero que es normal y que falle y que tenemos casos muy flagrantes como el Algarrobico, que es un hotel que hay ahí en la costa, en Andalucía, y todavía no lo han demolido, quiero decir. Pero eso fue un fallo. También es, claro. Bueno, depende de cómo lo veas. O sea, de nuevo para el ego, ¿vale? Pero para el ego que a veces está harto de cómo funcionan ciertas cosas. Pero vamos a ver, si está a pura línea de playa y se supone que hay una ley de costas que es más clara que el agua, no y debería, está a 3 metros del agua... Es en plan aquí que... Lo que pasa es que hay cosas que son muy obvias, que yo a lo mejor las veo muy obvias, pero no todo el mundo las ve igual de obvias. Y a lo mejor el impacto que para ti y para mí es muy obvio, pues a lo mejor los beneficios socioeconómicos para ese municipio eran muy superiores al impacto ambiental. No lo sé. Claro. O por lo menos desde el municipio a lo mejor lo entendían así. O desde Soria lo entendían así, que eso iba a tener unos beneficios. No sé. Desde Soria no lo sé, si hubo... No lo sé. Que yo tampoco. La población no sé si estaba muy de acuerdo. No lo sé. Ha pasado mucho tiempo. Que yo creo que esto de los megaproyectos pasa en todos los países. O sea, y nos ha pasado y lleva pasando toda la vida. Bueno, y que si luego sale bien, dices, mira, visionarios, han traído riqueza a Soria. Claro. No sé, claro, eso al final claro, es difícil. Es que mira en proyectos que han traído, no sé, estoy pensando en minería, que es una actividad que es muy impactante y que, oye, ha traído riqueza a zonas que estaban deprimidas. Bueno, ¿mereció la pena? Pues... La minería, tema muy interesante, la verdad, porque yo a veces lo pienso y digo, en plan, bueno, en 100 años, ¿sabes? Aquí en Galicia hicieron Aspontes, que sacaron el lignito, y luego ahora está lleno de agua y es precioso. Y digo yo, pues aquí parece como si no hubiera pasado nada, qué bien. Claro, otra vez desde la ignorancia, ¿no? Pero, jolín, que a lo mejor incluso a medio plazo, que para el planeta Tierra no es nada, es en plan, aquí no pasa nada, puedes hacer lo que quieras.
Bueno, ¿por qué no? Si ahora mismo en los proyectos de minería todos llevan obligatoriamente un proyecto de restauración. O sea, cuando tú empiezas un proyecto de minería, ya sabes cómo va a terminar ese proyecto. Claro. Entonces, bueno, pues oye, pues a lo mejor sí, es lo que decimos, beneficio, ya está, y valorarlo. En 70 años aquí no va a crecer ni un árbol, pero jolín, dentro de 120 años a lo mejor esto puede volver a ser un vergel. Pero claro, depende de qué minería también, porque las que dejan balsas, ¿no?, de óxidos de aluminio y no sé qué, metales pesados, las que utilizan cianuro para sacar oro, pues esas... Ya. A mí me está recordando todo lo que estamos hablando un poco, haciendo el paralelismo con cuando se aprueba un medicamento, que cualquier medicamento va a tener efectos secundarios. Te tienes que asegurar de que ninguno sea, bueno, o que los muy peligrosos sean muy poco frecuentes, ¿no? Uh-huh. Pero evalúas eso, coste-beneficio. Si va a salvar muchas vidas, pues a lo mejor sí que hay que aprobarlo, ¿no? Entonces, bueno. Pues ahora que lo dices, a mí eso me recuerda también a cuando pruebas un pesticida, que me parece muchísimo más grave para el planeta Tierra que un medicamento, claro. Porque es en plan, oye, yo tengo mis estudios aquí a 3 años, aquí todo bien, boom, lo pones y claro, lo usas 20 años, la gente lo usa en la cantidad que considera y ¿qué tenemos? Pues apocalipsis de bichos, por ejemplo. Efectivamente. Muy complicado todo. Bueno, yo creo que vamos a ir cerrando. No sé si, Enoch, te quedas con ganas de que quede un mensaje claro después de haberte hecho todo este interrogatorio. No, bueno, no sé, yo la verdad que tengo fe en la humanidad. Eso está bien, yo también. Al final vamos mejorando, ¿eh? Más o menos, depende. Tengo esperanza, no en todo. Llámalo como quieras. Bueno, hay pasos atrás también a veces, pero bueno, en general sí que estamos avanzando, está claro. Yo miro para atrás y creo que estamos avanzando. No pero a ver sé. si da tiempo a seguir avanzando, en fin. Eso también es verdad. Hugo poniendo siempre la coletilla ahí pesimista. Sí. Bueno, pero a mí me gusta pensar que por lo menos intentamos hacer las cosas bien y que, oye, que no nos salen siempre, pues oye, ¿qué le vamos a hacer? Pero yo hay veces que cuando nos quejamos de cosas desde España, hay personas de Latinoamérica que me escriben diciendo, pues si vosotros os quejáis, imagínate. Aquí. Depende del país también, ¿no? Pero bueno, pues poco a poco esperamos que vayamos construyendo un mundo mejor y bueno, desde luego la conservación del patrimonio yo creo que nos ha quedado claro que es importante más allá de lo estéticamente bello o bonito. Sí, bonito y también el beneficio para nuestra salud, que al final los humanos nos beneficiamos ya sea económicamente o en cuanto a salud de la naturaleza, ¿no? Total. En fin, pues ¿Qué salvaríais vosotros? ¿La Catedral de Notre Dame o el Amazonas? Esta fue la pregunta que le hicieron. ¿A quién fue? ¿A un alcalde o a quién era? Sí, alcalde de Madrid. Sí. Y dijo que la catedral, ¿no? Sí. Y los niños, ¿pero por qué? ¡El Amazonas! Sí, nos quedamos con el Amazonas. Fue muy divertido eso. Bueno, pues muchísimas gracias, Enoch. Nada, gracias a vosotros por invitarme. Qué bien. Cuando quieras, la siguiente temporada te volvemos a invitar. Venga, vale. Y a nuestros oyentes os recordamos que, bueno, pues podéis dejarnos mensajes de voz por WhatsApp de medio minutito o así, contándonos qué es lo que os gusta del podcast, sugerencias, de dónde nos escucháis, al número siguiente, +44 075 1027 1772. Y como siempre, la información con las redes y múltiples podcasts que estarán en las notas en la web de Podcastidae, que es la red de podcast a la que pertenecemos. La página es podcastidae.com y si queréis apoyarnos, pues le podéis dar al botón de suscribirse de vuestro reproductor preferido, darle a me gusta, dejarnos comentarios que los intentamos contestar y para estar al tanto de todas las novedades y ver alguna fotillo de vez en cuando, nos podéis seguir en redes. Estamos en Twitter como @cobalmendes y en Instagram y Facebook como Mentes Covalentes. Hasta la próxima. Abur.